Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Enchufándonos en la presencia de Dios podremos brillar. No pretendamos brillar ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra sabiduría, ni por quien podamos ser en lo natural. Pero conectados a Dios, luz del mundo somos. Vosotros sois la luz del mundo. Y ninguno pone la luz debajo de una cama. Así que ciertamente Dios no va a ponerte escondido en un lugar. Dios te quiere poner en alto cuando tú estás brillando y siendo la luz de Él. Gloria a Dios. Glorioso Señor. Esta tarde, Dios me ayude para que no sea una enseñanza intelectual, pero que sea obviamente claramente arraigado en la palabra, pero que sea revelación a tu corazón, al mío, porque en un tiempo de playa, y aquí estamos en la Costa del Sol, aquí estamos en Torremolinos, en un tiempo de verano, en un tiempo de calor, pues la tentación será de relajarse y sin embargo Dios quiere seguir levantando soldados para su reino. Esta tarde la enseñanza se llama Como buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver desde la primera y la segunda epístola, se llaman epístolas pastorales, las que Pablo, el apóstol, escribió a su hijo Timoteo, enseñándole, transmitiéndole los valores esenciales, los valores importantes para que él sea un soldado, un buen soldado. Timoteo era un discípulo que había seguido a Pablo desde ya un tiempo atrás, pero después con el tiempo también Pablo le entregó ciertas responsabilidades a Timoteo y él tenía que, por ejemplo, pues establecer anciano. Él también creció bajo el ministerio apostólico y él también actuó como un apóstol del Señor. Pero hoy no es el tema. El tema es como buen soldado de Jesucristo. En estos tiempos, los que van a brillar, en estos tiempos de tinieblas, los que se van a levantar, los que van a ser los enchufados para recibir la vida y la luz de Dios y brillar, serán soldados de Jesucristo. En este tiempo, España necesita soldados, personas que vivan como uno se puede entender cuando está en un ejército. Hay cosas que hacer. Uno no se rasca la barriga todo el día
y probablemente en un ejército, no lo sé, ahí tenemos al coronel don Rafael que nos podrá confirmar o infirmar, pero dudo que haya muchos días de playa en el orden del día. ¿Hay algunos días de playa en el orden del día? ¿Cuándo qué? Las vacaciones, ya está. Pues todo el mundo puede tener vacaciones, desde luego. Pero en el orden del día, desde de Diana, no está escrito día de playa, bronceado. Un día le preguntaremos al hermano que nos dé la receta. Amén. Y entonces la Biblia nos habla de eso también. Claro que nos habla de esto. Vamos a ver 3 áreas de un soldado de Jesucristo. Yo creo y sé que Dios te está llamando, por eso estás aquí, y muchos ya están sirviendo al Señor como soldados del Señor, y otros que Dios quiere levantar, fortalecer, tabla de endurecimiento. Ciertamente, dice la Biblia, ejercítate a la piedad. Hay que ejercitarse para... Gloria a Dios. Vamos a empezar con 2 de Timoteo. Estaremos moviéndonos en la primera y la segunda epístola de Timoteo para ir resaltando algunas características que no sé cuánto tiempo atrás las leíste y no sé si las tienes muy presente, pero es indispensable para ti que eres llamado para traer la gloria de Dios a esta nación o a otra, si Dios te llamaría ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el primer versículo. Tú pues, hijo mío, obviamente hablamos y terminamos un mes de la familia, y el pueblo de Dios, sabes que somos 3 cosas. Somos familia, lo hemos hablado ampliamente y es así, pero no solamente somos familia, también la Biblia nos dice que somos ejército. ¿Vale? Entonces, claro, el concepto familia es necesario, es bueno, nacemos en una familia, pero no es el único y no debemos quedarnos parados ahí. También somos ejército y también somos el cuerpo de Cristo. No somos como el cuerpo, pero somos el mismísimo cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces son 3 identidades en las cuales pues aprendemos a relacionarnos como miembro de familia, con mis hermanos, con mi padre espiritual, con mi madre espiritual, con mis demás hermanos, ¿vale? Con hijos espirituales que puedo tener también, porque si he traído a alguien al Señor, pues es un hijo o una hija espiritual, la familia. Pero después está el ejército, y esta tarde vamos a hablar como un buen soldado. Vamos a mirar algunas de las 3 áreas del soldado y algunos de los requisitos, porque un soldado no es alguien que va a la playa, no me pises que llevo chancla. Esto no es un soldado. Tú pues, hijo mío, empieza con el aspecto familiar. Hay una filiación ahí. Está bien, somos y siempre seremos miembros de la familia de Dios. Pero leamos. Esfuérzate. Ya estamos en otra dinámica. Ya tengo que poner de mí mismo. Ya tengo que levantarme cuando no tengo que levantarme, no tengo ganas. Ya tengo que vestirme y empezar a correr cuando a lo mejor no tengo ganas. Esfuérzate en la gracia, porque la gracia de Dios es la capacitación y es el don del Espíritu de Dios a tu espíritu para fortalecerte, para darte sabiduría, para encaminarte en todo lo que Dios pone delante de ti. Pero me toca a mí pedir esa gracia. Me toca a mí acercarme y esforzarme, saber que esta gracia está a mi disposición. A veces no puedo más,
Señor, dame tu gracia. Y el Señor nos da. Esfuérzate. Entonces un soldado, estamos hablando de la primera área del soldado, es la área de su vida personal. En el reino de Dios, tu vida personal es lo primero. Claro que hay que predicar, claro que hay que ir más allá, claro que tenemos que alcanzar y ganar terreno para Dios. Pero si no cuido y no me vuelvo a nutrir, si no tengo el apoyo, si no tengo la provisión, la gracia de Dios, ¿qué voy a poder conseguir? Entonces la vida personal, para que pueda ser útil a Dios, requiere algunos puntos. Y esa es la primera área, tu vida personal como buen soldado. Y aquí nos dice que me tengo que esforzar. Voy a apuntar esto como un punto de tu vida personal. Si tú vas a ser un soldado, si tú entiendes que Dios te llama a ser un soldado que va a conquistar, muchas veces cantamos y bailamos, conquistamos la victoria. Pero habrá que pelearla, porque Dios la ganó, pero después si no la peleo no se hace mía y me pasa por debajo. Esfuérzate. Yo muchas veces tengo que esforzarme, muchísimas, pero no en mis propias fuerzas, pero sí en las fuerzas de Dios. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado no tiene la vida fácil. No tiene día ahí, vamos a la playa, mañana vamos a la montaña, otro día vamos a la terraza, tomarnos algo. Todas estas cosas, tú me entiendes, no son malas en sí, pero el soldado tiene una dinámica y está enfocado en el servicio a su Señor. Y de vez en cuando tendrá que hacer cosas que no tiene ganas, sufrir penalidades. A lo mejor hace calor, a lo mejor hace frío, a lo mejor no he comido del todo, a lo mejor no he podido descansar mi día de descanso. A lo mejor no he podido ir a las 11 en cama. Porque hay algunas penalidades. Cuando estuve en el ejército, aunque fue un tiempo corto, en Suiza es un tiempo corto, pues a veces tuvimos que ir a dormir en la nieve. Como buen soldado, tú entiendes que la vida del soldado no es la vida más cómoda. Y hoy en día tenemos un grave problema porque la comodidad, un espíritu de comodidad se expande a toda velocidad, incluso en los bancos de las iglesias. Entonces ahora no podemos molestar a alguien que se pueda hacer algo fuera de cierto horario o cierto momento, o si quisiera. Y yo muchas veces, claro, me pregunto, ¿no?, antes de pedir algo a alguien, ¿no?, si se me va a molestar. Pero entiéndeme, eso está bien en una familia, que yo cuido de la sensibilidad del otro y tal, pero en un ejército hay que levantarse y ponerse mano a la obra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, milicia, militar, de ahí viene la palabra esta, ¿no? Es esa buena pelea de la fe, esa pelea victoriosa que quiere ganar terreno. El primer terreno que tengo que ganar es mi corazón, es todo lo que ocurre dentro de mi cabeza. El campo de batalla muchas veces está aquí, entre las dos orejas. Los mayores tiros y bombas ocurren entre esta oreja y la otra, aquí dentro. Que nos vienen mentiras,
nos vienen una congoja y una manera de ver las cosas totalmente negativo y totalmente mentiroso y totalmente lejos de lo que Dios piensa. A veces incluso en contra de uno mismo, lo hemos hablado. Uno tiene pensamiento en contra de uno mismo. ¿Tú crees que Dios piensa así? Si Dios te creó, Él dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y para darte el fin bueno que tú esperas. Pero aún así, a veces se nos llena la cabeza de telarañas. Esta mañana me llamaron para matar una telaraña y una araña madre que había tenido 20 crías. Las crías eran así. Pues una imagen de la telaraña que el enemigo, y mientras tú no haces así, la araña se queda ahí tranquila. Dice que la araña está en la casa de los reyes. Pues aquí hay reyes y sacerdotes que tenemos a veces telaraña que nos cuela, y la araña no se ve mucho y va tejiendo hilos casi invisibles. Pero cuando te das cuenta, tiene un mogollón aquí. ¡Ah! Y ahora, ¿cómo salgo de esta? Con la verdad. Como sigas confesando la mentira, te hundes más y los grillos se ponen a tus pies y a tus manos. Como empieces a confesar la verdad, serás libre. Hay ciertas guerras que no se pueden llevar de otra manera. Creyendo, mientras crees una mentira, la única guerra que se puede librar ahí es que lo cambies por la verdad. Y si oramos por ti, pues es para apoyarte y ayudarte para que entiendas que tienes que reemplazar la mentira por la verdad. Pero yo no puedo obligar a alguien que piense distinto. Le puedo decir, mira, por aquí no es, mira, el diablo te está tendiendo una trampa. Vete por ahí, que es el camino de la verdad que te hará libre. Entonces, aquí nos dice que hay un servicio militar, hay que pelear. Ninguno que quiere estar al servicio del Señor se enreda en los negocios de la vida. La área personal. Si yo me enredo en las cosas de esta vida, poco tiempo, poca disponibilidad, poca capacidad, poco descanso voy a tener para poner al servicio del Señor. Y sabe Dios que es una de mis grandes frustraciones, que yo sé que cada uno tenemos que trabajar para tener el sustento, y obviamente esto es correcto, pero de ver el grado de enredo que los trabajos, que los horarios, que los mala paga engendran en la iglesia, hacen que muchos estén atados y enredados. Ese es un tema que creo que cada uno tiene que orar y buscar de Dios y tomar decisiones con la fe y con la dirección y con la sabiduría que Dios le vaya dando a cada uno, porque los enredos existen, son muy reales y puedes que te sientas frustrado. Puedes. Entonces, si te sientes enredado, te sientes frustrado, quisieras poder servir más al Señor, permítame animar y desafiar tu fe para que busques a tu Dios que es más grande, a tu Dios que puede abrir camino y abrir vías y hacer cosas para que puedas dedicar más tiempo, para que puedas no estar enredado. Es un gran desafío, no se arregla ese problema en un día, pero no deje de orar y de buscar de Dios. Desafía tu fe en un Dios grande
y a ver qué solución Dios puede sacar de su manga. No hace falta que tú sepas lo que Dios va a hacer. Falta que creas que Dios lo puede hacer. Amén. Ninguno que milita, ninguno que se mete en el ejército, ninguno que es un soldado, en su vida personal se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, y todo lo que hacemos se trata de agradar a Dios. Todo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Tú has oído a Dios tomarte por soldado? ¿Tú sabes que Dios te quiere como soldado? No huyas. Hay algunos que estamos en una situación donde todavía estamos huyendo. Dios nos quiere como soldado y nosotros nos hacemos el distraído, el sueco. ¿No? ¿Así se dice? Nos hacemos el sueco, que no. ¿Alguien habló? Y sigue por ahí, ¿no? Algunos. Si tú estás ahí o estás escuchando estas palabras y estás evadiendo el llamado de Dios, pobre de ti. El camino que estás eligiendo te está empobreciendo, apartándote y alejándote de la cercanía de Dios. No es ningún tonto aquel que deja o entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Porque lo que Dios te va a dar, nadie te lo podrá quitar. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A lo mejor tú ya has contestado al llamado y tú ya eres un soldado del Señor, gloria a Dios. Pero aún así las presiones de la vida, las facturas, los enredos, y nos frustramos y nos cansamos. Busquemos de Dios, clamemos al Señor para que Dios haga algo. Yo creo que Dios ha pedido que orásemos para que haya obreros en su mies, ¿o me equivoco? El Señor Jesús ha dicho que la mies es mucha. Y en España mucha significa, lo he dicho muchas veces, 99%. Así que mucho. La mies es mucha y los obreros, pocos. Entonces nos toca a cada uno aquí individualmente con los talentos, las capacitaciones, la personalidad, el carácter, la personalidad que Dios nos ha dado a cada uno, la variopinta gracia de Dios. No todos tenemos que ser iguales. Gloria a Dios. Cada uno puede suplir necesidades que el otro no puede suplir. Y ahora me toca a mí no enredarme, me toca a mí creer que Dios es grande y que Dios me puede librar o aliviar, o que Dios me puede dar sabiduría. Esta semana recibí una llamada de una hermana que no está en esta iglesia y me dice, no, es que estoy reduciendo gastos. Y que tengo algunos gastos, estoy sacando dinero por cosas que quiero quitar de mi vida y simplificar, ¿no? Pues saludo este esfuerzo y que Dios alumbre a esta hermana para saber dónde no gastar el dinero, porque será dinero que le queda en el bolsillo. Hay dos maneras de tener más dinero. Uno es un aumento de sueldo, pero la otra manera es una disminución de gastos. Piénsalo. Si puedes vivir, no te digo que tienes que hacerlo, no conozco tu economía, pero si puedes vivir con menos, pues ese dinero ¿dónde va a estar? En tu bolsillo. En vez que lo tenga iba a decir una palabra que no sé si es legal. ¿Dónde? Ya está. No me atrevo a hablar porque no quiero liarla. Ya está. Es que no sé, yo creo que se puede decir, pero a lo mejor no.
a fin de agradar. Entonces tenemos algo, tú y yo, algo que hacer para agradar a aquel que nos tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Te asusta el trabajo? Si no te asusta el trabajo natural, pues tampoco te va a asustar el trabajo espiritual. Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí estamos viendo algunas características de este soldado a nivel personal. Ya que estamos en este capítulo, leamos del 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. El soldado tiene que saber en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en quién ha creído. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muchas veces nuestra fe llega hasta un cierto punto. Hemos escuchado, nos gustó lo que escuchamos, lo creímos, decimos que lo creemos y incluso a veces lo podemos confesar con nuestra boca. Pero en el momento de la prueba, en el momento, por ejemplo, que te ponen la pistola aquí y te dicen, ¿usted sigue creyendo en Jesucristo? ¿Usted va a negar a Jesucristo ahora mismo o va a recibir una bala en el cerebro? En ese momento, muchos dicen, no. ¿En qué hay que creer? Usted decía, perdona, que no me enteré muy bien. Y negarán al Señor. Es un ejemplo, ¿no? Pero en la vida de todos los días puedes tener una prueba, por ejemplo, que Dios ha permitido que tenga en tu vida, y esa prueba tiene que ver con una verdad. Y esa verdad no la tienes amarrada al cinturón de la verdad. Esa verdad la tienes un poquito suelta, de vez en cuando te la pone, otras veces no te la pone. Y Dios está permitiendo esa prueba, esa pruebecía en tu vida para ver si de verdad crees lo que tú dices que crees. Entonces el soldado en su vida personal es alguien que sabe en quién ha creído y sabe y está seguro que Dios es capaz. Que en el momento del pulso no se rinde. El versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. (2:15) El soldado a nivel personal, en su ámbito personal, procura con diligencia, es decir, que se esfuerza, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto nos habla pues de una formación continuada, pero no dejar de esforzarnos en conocer la palabra de la verdad y en aprender a usarla. Porque la Biblia no es para machacar a la gente y no es para decir, a ver si te enteras. La Biblia no es para esto. Entonces hay que aprender a usarla, ¿vale? Conocer la palabra,
estudiarla, y lo que dice aquí, que lo dice con palabra muy fuerte, procura un soldado en su área personal, en su vida personal, va a procurar, va a esforzarse con diligencia. No lo consigue todos los días, pero vuelve y sigue y sigue y sigue para ser un siervo aprobado, un obrero que no se avergüenza y que usa bien la palabra del Señor. Vamos a primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:18. Otra vez Pablo usa su relación filial o paternal o filial con Timoteo. Este mandamiento, hijo, mira, utiliza el término hijo, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Otra vez tenemos el verbo militar, otra vez tenemos el verbo de esa guerra, de esta batalla. No de aquel cristiano que va con chanclas por ahí. De aquel que se esfuerza, de aquel que tiene una responsabilidad frente a este mundo perdido. Uno que anda recto con el Evangelio. Mira, Pablo no duda usar la palabra mandamiento. ¿Tú me ves a mí darte un mandamiento? Algunos lo aceptarían. Aquí Pablo, el Padre Espiritual, está dando mandamiento y te encargo. Este mandamiento te encargo, que conforme a las palabras que Dios te ha dado, milites, peleas, alcánzalo, no te sientes, no te vayas de paseo. Por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Aquí hay un tema muy importante. Sabemos que sin fe nadie puede agradar a Dios. Así que la fe habrá que mantenerla activa. La fe es activa cuando es desafiada. La fe se tiene que ejercitar. Entonces es activa, manteniendo la fe. Pero dice una buena conciencia. ¿Por qué dice buena conciencia? ¿Qué tiene que ver la conciencia aquí? El soldado, para tener fuerza, no puede tener una conciencia que le acusa. Si hay una conciencia dentro de ti que te acusa porque has hecho algo mal y que no lo has traído delante de Dios y no lo has traído para que sea tratado delante de Dios, tu conciencia no tiene fuerza, como tiene una pierna rota. Porque estás escondiendo algo que tú sabes que es un grave problema con Dios. Así que no desistes de tu fe, no desistes de tu iglesia, pero la conciencia la tienes por los suelos. Porque hay hipocresía, hay doble medida, hay pecado no confesado. Y en el momento de la verdad, donde necesitas levantarte, te desmorona porque el propio diablo se pone delante de ti y dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Y no le puedes decir, quítate de mi camino que estoy avanzando en el nombre del Señor. No le puedes decir esto porque mi conciencia no está en su sitio. Manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia. Esa es parte de la vida personal, para que el enemigo, dice en otro lugar, para que el enemigo no pueda acusar. Una cosa que el enemigo acusa y siempre lo hará por descarado que es. Pero otra cosa es que diga la verdad. Entonces, claro, tendré que saber
y mi conciencia me lo va a decir si Él dice la verdad o no. Milita, pelea la buena batalla, mantén la fe activa, sigue conquistando, sigue esforzándote y asegúrate de no tener doble medida, una vida pública y una vida privada. Me refiero, obviamente va a tener una vida privada, pero cuando digo privada, otra vida que tú pretendes esconder de Dios. Y a lo mejor consigues esconderlo de mí o del pastor o de algunos hermanos, pero no tienes fuerza porque tu propia conciencia te acusa. La única manera de tener una conciencia sin acusación es de confesar nuestros pecados. Y Dios es justo y fiel para limpiarnos, no solamente de todo pecado, pero de toda iniquidad. Y yo puedo traer mi corazón delante de Dios, me presento delante de Dios. Nadie es perfecto, ojo, no estoy diciendo aquí que hay que ser perfecto. Estoy diciendo que cuando pecas, lo arreglas. No lo barres debajo de la alfombra. Porque al final del día vas a perder fuerza. Y un soldado necesita fuerza. Entonces la palabra de Dios nos dice que es un mandamiento. Tenemos que militar y tenemos que mantener la fe y una buena conciencia. Observa lo que dice aquí, desechando la cual, algunos no hicieron caso a su conciencia y naufragaron. En cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo, incluso nos da los nombres aquí, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ellos estaban claramente, repetitivamente viviendo un estilo doble de vida. Y un buen día Dios dice basta. Al principio Dios te llama la atención y te llama al arrepentimiento. Si no te arrepientes, Dios va a sacudir la barca un poquito más. Hasta que un día, si Dios quiere, levanta la tapadera y ya dice la palabra, asegúrate que tu pecado te encontrará. El hombre siempre quiere esconder su pecado. Fue la primera reacción que Adán y Eva tuvieron, de estar todos los días con Dios desnudo delante de la presencia de Dios en sencillez de corazón. Cuando pecaron, de repente se hicieron delantales con hojas de higuera y se escondieron entre los árboles del campo. Y cuando Dios vino, dijo, Adán, ¿dónde andará? ¿A dónde estás? No que Dios no sabía perfectamente bajo qué árbol estaba, pero Adán tenía que darse cuenta a dónde él estaba. Algunos que persisten en pecar, aquí lo dice, repréndelos públicamente. Los que persisten, los que pretenden estar en la iglesia y ser cristianos, pero persisten en un caminar que es contra de Dios. Pues a estos, ¿vale?, hay que también tratarlo. Y aquí en este caso bíblico, hay otro caso en 1 Corintios, capítulo 5, donde Dios dice hay que entregar a esta persona a Satanás. Imagínate, para que aprenda. No para que se pierda, no para que vaya al infierno, es para que aprenda, para que Satanás lo zurre bastante y que se despierte. Y entonces se arrepentirá y volverá. Y tenemos este caso en 1 Corintios 5, donde dice Pablo a la iglesia de Corintio que hay que entregar a esta persona a Satanás, y en el capítulo 2 de 2 Corintios dice Pablo que ahora hay que perdonarlo y reintegrarlo en la iglesia. Porque el trato de Dios ocurrió, el trato de Dios y a través del enemigo, ¿no? Así que, mi hermano,
No hablo de que fallamos todos, no hablo de que hoy me he equivocado y pido perdón, no hablo de que puedo caer y me arrepiento. Me hablo de mantener un doble estilo de vida. Un estilo de vida que yo sé que agrada a Dios y otro estilo que yo sé que no agrada a Dios y no hago nada. Entonces esa conciencia ahí ya no funciona y hay esta doble medida. El círculo de la vida personal del soldado requiere una conciencia limpia. Seguimos. Vamos al capítulo 4, versículo 7. Un soldado, ¿qué hace? 4:7. Primera de Timoteo 4:7. ¿Qué hace un soldado? Pues un soldado no se preocupa de las fábulas profanas y de los cuentos de las viejas. Desecha las fábulas y de viejas. Sin embargo, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues la piedad tiene promesa de esta vida y también promesa de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente en los que creen. Esto manda y enseña. Timoteo tenía que mandar, tenía que enseñar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. El soldado tiene que ser un ejemplo. Si no hemos conseguido, si no lo conseguimos, pidamos perdón, es sencillo. Ninguno ha nacido cristiano maduro, ninguno de nosotros. Todos nacimos de una vida rota, algunos más que otros, de acuerdo. Algunos necesitan más sanidad que otros, de acuerdo. Pero todos necesitamos el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora no nos quedemos en un estado de derrota. Entendamos que hay un lugar al cual Dios nos llama. Y eso se puede mandar y se puede enseñar. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate a la lectura. Mira, soldado, lee tu palabra, lee la Biblia. Ocúpate a la exhortación, ocúpate a la enseñanza. Y no descuides el don que está en ti. Dios ha puesto dones en ti. Ponlo a funcionar. Aprende a amar, sirve, ayuda. No descuides del don que está en ti, que te fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Y para terminar esta primera parte, este primer círculo que tiene que ver con la vida personal, dice aquí, ten cuidado de ti y de la doctrina. Claro, si ya ahora voy a pasar al segundo círculo, que es mi ministerio a los demás, tengo que cuidar la doctrina. Tengo que saber qué es lo que voy a decir. Por eso, los fundamentos. Fundamental, mi hermano. Fundamental, mi querido Watson. Eso iba a decir, ha leído mi mente. Tenemos el mismo espíritu. Elemental, señor Watson. La doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Anímate.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Y sabes por qué? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Toma ya. Creyendo lo correcto te vas a salvar a tú mismo, primero, para empezar, uno mismo. Si yo creo mal, ¿tú has visto lo que el Papa... Yo no sé si esto es un montaje, que puede ser, o puede ser... Desconocen la palabra. ¿Por qué un niño le preguntó al Papa por qué murió Jesucristo en la cruz? Y el Papa contesta, pues no lo sé. Y después dice, pues no creo que se pueda saber por qué. No entiendo por qué el Padre Dios dejó sufrir a su Hijo Jesús tanto en la cruz. 3 aseveraciones, 3 confesiones que son dignas de alguien que desconoce la Biblia. Antes te decía de que el soldado sabe lo que cree. Sé en quién he creído. ¿Tú sabes por qué Cristo murió en la cruz? ¿Tú sabes? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Pero a ver, por mis pecados. Mis pecados lo mataron. A ver, la paga del pecado es la muerte. ¿Mueres tú o muere Cristo? Cristo murió porque el que no conoció pecado fue hecho pecado y en este momento el Padre lo abandonó. Porque el Padre no se relaciona con pecadores. Y Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado Cristo ese único momento ahí en la cruz, desde las 12 hasta las 3, fue abandonado el Hijo de Dios, que fue perfecto, sin pecado, porque en este momento Él fue hecho pecado. Y Cristo murió por los pecados lo mataron. Tus pecados y mis pecados mataron a Jesús. ¿Y por qué Dios el Padre permitió que su Hijo sufriera tanto? Porque no había otra manera. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Eso es una ley universal que ni Dios puede romper. Así que Dios, para no romper esa ley, proveyó de un sacrificio que cargó tu pecado y el mío. Entonces, a ver, pero parece ser que si yo no sé por qué Cristo murió, entonces es porque como director o líder de la iglesia, es porque a lo mejor creo que por tus buenas obras puedes pagar por la salvación. Porque si no sé que Cristo es el único mediador para quitar el pecado, entonces seré que estoy creyendo y estoy diciendo que tienes que redimirte tú mismo. Así que todo lo que creen esta doctrina se van a la perdición. Sé en quién he creído. ¿Tú lo sabes? En el momento de la verdad. A ver, la última vez que pecaste, te pregunto algo personal, no en público, porque no tienes que contarme. Pero la última vez que pecaste, que metiste la pata bien hondo y que te sentiste muy mal, pero muy mal, por lo que habías hecho, ¿cómo pudiste resolver el problema? Confesando tu pecado.
Ir a ayudar a alguien, ir a predicar, ir a ayudar a Mami Auri para hacer la comida no te limpia de pecado. Las buenas obras no te limpian, no te pueden limpiar. Tuviste que llegar a la conclusión que tú no podías remediar y que solamente había un Salvador. Y es Jesús que te limpió cuando confesaste tu pecado y te apartaste. El que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa obtendrá misericordia y se aparta, obtendrá misericordia. Bien. Ten cuidado de ti, y así cerramos ese primer apartado que es de la vida personal del soldado. Porque antes de tener una vida pública, todos tenemos una vida personal. Y cuando falla nuestra vida personal, pues tomemos un descanso, restauremos nuestra vida personal y volvamos al frente. Pero de nada sirve persistir en el frente si estamos mal. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. La doctrina es muy importante. Si yo creo como el Papa me dice de creer, me voy a perder. Si yo creo como hemos dicho, la Biblia dice, pues me salvaré a mí mismo y los que me oyeren. Porque tú vas a estar hablando a otras personas. Gloria a Dios. Después la segunda área es el ministerio, versículo como aquel que dice, sabrás cómo comportarte dentro de la iglesia, sabrás cómo llevar la iglesia adelante. Versículo que nos habla de no tener contenciosos. Un soldado o un líder no puede tener peleas con nadie. Dice que con mansedumbre podamos corregir, o si no, pues callar, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso cuando ya está en trabajo con los demás y está relacionando con los demás. A veces la verdad se puede transmitir, a veces la persona lo puede escuchar, a veces no, y si no lo puede escuchar, pues orar para que Dios le abra el entendimiento. Después hay versículos que nos hablan de la enseñanza que damos, de no enseñar otras cosas. Hay versículos que nos hablan de mantener el mandamiento sin mácula, de seguir enseñando ya en nuestro mensaje público, de enseñar las cosas tal como son en la palabra de Dios. Y después hay un tercer apartado y es cuáles son los modelos o cómo son los modelos que el soldado sigue, porque un soldado pues siempre tiene alguien encima. ¿Y cómo son estos modelos, ¿no? Para poder reconocer un poco a qué modelo tengo que seguir, porque no todo lo que sale en internet es digno de ser seguido, por decir algo. Pues ya está, son las 9:05, hasta aquí para el día de hoy. Mi querido hermano, tengo en el corazón de que Dios quiere levantar obreros, soldados para esta nación. Tú y yo tendremos que estar pisando
esta tierra con el mensaje glorioso del Evangelio. Preparémonos y tengamos nuestra vida personal como un soldado, no un playero. No me pises que llevo chancla. El soldado que lleva la bota que tiene que llevar, los pies calzado con el apresto del Evangelio, a este no le importa un chino. No hablo de la China, No le importa un chino y no le importa que le pisen. Le pisen y no se entera. Y sigue sonriendo. ¿Me entiende cuando digo, el otro día hablaba de los 42 grados de Córdoba, o de Sevilla, o de la sartén de Andalucía, que es Écija? 42, 43, 45 grados. Allí olvídate de los soldados de chocolate. Olvídate. Entonces, mis hermanos, levantemos. Aquí tenemos un buen campamento de entrenamiento. Torremolinos no es el campo más fácil. Y tú luchas bien en Torremolinos, vas a conseguir un grado de preparación. Aleluya, ¿me entiende? Amén, oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu gloriosa palabra. No son versículos que oímos muchas veces ni que compartimos muchas veces, pero en esta clase, en este estudio, en esta preparación al liderazgo, indispensable es que como personas vayamos ciñéndonos, vayamos desheredándonos, vayamos militando con tus palabras en nuestras vidas. Señor, que mantengamos siempre la buena fe y la buena conciencia. Que no seamos personas de doble ánimo ni de doble moral. Señor, que seamos personas que andamos conforme a tu verdad. Ayúdanos todos, porque la única manera de conseguirlo es de estar bajo el abrigo del Altísimo, por medio de tu gracia y por medio de tu Santo Espíritu. Padre, bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Jesús te adoro.